Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Llegamos al viernes y llegamos con muchas informaciones. Los viernes nosotros intentamos hacer una especie de resumen con las informaciones que, bueno, entendemos que deben destacarse. Y hoy amanecimos, ayer, con la información de la designación de, al decir de algunos, dos privatizadores en el área en el gabinete eléctrico. El presidente Luis Abinader, en el día de ayer, designó mediante el decreto 530-20 a Celso Marrancini Pérez como director ejecutivo honorífico del gabinete eléctrico. Pero además, mediante ese mismo decreto, se nombró entonces también a Lisandro José Macarrulla Tavares, presidente del gabinete eléctrico. Eso, para muchos entendidos en la materia, tiene algunas lecturas. Sobre todo, señores, que con la designación de estos dos funcionarios se fortalece evidentemente lo que ha sido la tendencia del gobierno de privatizar el sistema energético nacional, de privatizar otros bienes del Estado. Mi amigo Eli, en el periódico Reporte, una perspectiva respecto a este caso, hace un planteamiento bastante interesante, porque precisamente el señor Macarrulla, Lisandro Macarrulla, había dicho esta semana que era partidario de que el Estado se despojara de una parte de las acciones de la central termoeléctrica Punta Catalina para que éstas puedan pasar a ser manejadas por el sector privado. Marrancini, que durante el gobierno de Leonel Fernández fue el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, bueno, pues un ferviente defensor de la privatización del sistema energético, y fue precisamente todo ese tema de la privatización lo que para la construcción de las plantas a carbón Punta Catalina, en lo que se sustentaban las autoridades pasadas, en el sentido de que las estafas producidas desde los principales generadores, que de hecho, bueno, pues hay todo un expediente, esa es una historia que ya es conocida. Insistir con esto, bueno, parece que no es visto con buenos ojos, pero además la comisión que habían nombrado había sugerido que al 100% debió mantenerse estatal Punta Catalina. Plantea contradicciones también en el sentido de que hoy el periódico Diario Libre, en una crónica, en el periódico El Día, en una crónica que publica, habla de las contradicciones que hay entre el presidente Luis Abinader y funcionarios sobre Punta Catalina. ¿Por qué esas contradicciones? Porque el presidente Luis Abinader, cuando en su discurso de campaña, había hablado de que Punta Catalina debía mantenerse 100% estatal, efectivamente, mientras que el ministro de la Presidencia entiende que el gobierno tiene o podría vender una parte de Punta Catalina. Ahí entonces hay contradicciones y tú no sabes a quién creer en este caso, pero dice que manda una señal, y es muy sintomático el hecho de que el presidente Luis Abinader nombrar a estas dos personas que tienen su propensión, su tendencia a privatizar, gente que por supuesto viene del sector empresarial y del sector privado. Entonces eso es un tema ya de discusión. Mientras tanto, mi querido Bernardo Castellano, para refrescarle la memoria a muchos y para que sepan las implicaciones que esto podía tener en términos de abocarse a un proceso de venta, aún sea de un 50% de Punta Catalina, como ellos han dicho, ¿cuál ha sido el valor económico de Punta Catalina según el modelo financiero, tomando como referencia el modelo financiero, 2.600 millones de dólares? Esa inversión total del Estado llega entonces a los 3.300 millones de dólares. Hablamos de Punta Catalina, que se supone que debió salir en principio por 900 millones. Pero además se habla del lucro cesante de 2 años de atraso, según el informe, porque ustedes recuerdan que Punta Catalina debió terminarse en el año 2018 y todo lo que ocurrió ahí. Eso tiene unas implicaciones y una comisión presidencial de tipo económico que rondan los 600 millones de dólares. Pero la pérdida económica del Estado se colocaría entonces en los 1.300 millones de dólares, lo que, según plantea Bernardo Castellano, que es un observador, un técnico y un seguidor permanente de este proceso Punta Catalina, un experto además en estas cuestiones,
que aquí estamos hablando del negocio del Real Capa Perro y el precio a vaca muerta en la que se quería entonces vender las plantas a carbón de Punta Catalina. Ese es el tema. Lo otro que quería plantear rápidamente, para no extenderme mucho en el día de hoy, en esta transmisión. Señores, el gobierno el Partido Revolucionario Moderno está violando la Constitución con el tema de lo que claramente se plantea respecto a la renuncia, a la salida forzosa o como sea, de las curules en la Cámara de Diputados. Hace 2 semanas que ya se cumplió un mes en la que 3 vacantes están, bueno, ya parece que una se ha solicitado, es parte de la terna que corresponde someter a la Cámara de Diputados en el caso que nos ocupa, pero hay 2 que todavía están, que no se han decidido. Nos referimos a los 3 funcionarios que fueron a la administración, por cierto, con salarios bastante buenos, porque van a instituciones donde ese es el tope salarial. En el caso de la Superintendencia de Seguro hablamos de 800 millones, al menos es lo que cobraba la persona que estaba ocupando ese puesto antes, y no menos de ahí estaría entonces el caso de Indotel. Sin embargo, mucho más allá de lo que plantea la ley, ya hay un retraso de 2 semanas y uno tiene que preguntarse qué es lo que está pasando respecto al Partido Revolucionario Moderno y cuál es la traba de verdad en algo que podría estar tan claro para que ellos puedan llenar esas vacantes dejadas por estos diputados electos, que además se convierte un poco en una pifia porque la gente votó por esta gente, por estos diputados, votó por ellos, y el hecho mismo ya de que dejen esas curules y vayan a ocupar puestos en la administración pública, ya de hecho es como una especie de engaño para los electores que no votaron por alguien que sea afecto a uno de estos diputados, sino por alguien que simplemente haya sido sometido al escrutinio en las elecciones congresionales. Entonces, no sabemos cuál es la traba en un partido y en un gobierno que se supone debe ser distinto y que siempre la opción, cuando no es planteado desde la Constitución y sus violaciones, en este caso lo que indica es que en un mes debía llenarse, pero eso no significa que, como se ha estado proponiendo, bueno, debe llenarse con el segundo más votado, pero nosotros tenemos que apostar definitivamente a una solución democrática en la que todo el mundo o una gran parte de la población se ha pronunciado y ha estado de acuerdo que ese debería de ser el procedimiento. Entonces hay que apostar al equilibrio, hay que apostar a la ética, y parece que algunos sectores dentro del PRM no están sintonizando con esto. Y con esto terminamos la transmisión de este día, agradeciendo como siempre los likes, agradeciendo como siempre las suscripciones. Gracias a mi queridísimo amigo, hermano Ricardo Nieves, ¿verdad? Que desde su Café con Nieves, que yo no me pierdo, por supuesto, bueno, pues ha invitado a sus seguidores a que también lo haga, a Soy Ivonne Ferreras. O sea que qué bueno que tanto Ricardo Nieves desde su cafecito, que Domingo Páez también con sus entregas, que Giovanni Díaz, que anda también por ahí en esas propuestas un poco alternativas, lo sigan haciendo. Por supuesto que sí, que eso nos ayuda y nos consolida a nosotros de manera alternativa a través de nuestro canal de YouTube, a decir las cosas que pensamos, equivocado o no, pero lo que pensamos y por cómo lo pensamos. Soy Ivonne Ferreras.